¿Alguna vez han escuchado un dicho que dice que la carreta que más ruido hace es la que va vacía? Esto alguien me lo dijo como para hablar de un poco de la humildad. Eh, para poder ser magos, para poder empezar a crear en nuestra vida a través de la magia, un elemento importante es la humildad, pero en un entendido justamente desde la conciencia y no desde nuestros juicios. Y quisiera como crear una diferencia entre muchas de las ideas que tenemos de lo que tiene que ser la humildad, ¿no? Va un poco como una idea de tener que ser calladito, muy bajito, no decir cosas, no esperar grandes cosas, no desear grandes cosas, no sentirse orgulloso o feliz de ser yo. En fin, hay como muchas ideas muy raras con respecto a la humildad. Pero desde el punto de vista de justo de la conciencia tiene más que ver con el ejemplo que les puse de la carreta, ¿no? Cuando nosotros estamos vacíos, por así decir, ¿no? Estamos llenos únicamente de nuestro ruido porque no tenemos nada más que dar. Es decir, tú ves una persona que habla mucho de sí, de sus logros, de lo que quiere, de lo que ha logrado, y en realidad está hablando más de una sensación de carencia que puede tener. Digo, solamente quiero llegar al punto de que nos demos cuenta de que la humildad tiene que ser un poco lo que les decía cuando escuchamos nuestro pensamiento, ¿no? Que es, tenemos que no estar de alguna forma. Y parte del poder aprender magia es no estar, es que se quite esta parte mía que enjuicia, que desea, que está al mismo tiempo que está escuchando algo, está haciendo sus maquinaciones. Es decir, no deja de ser en esencia ese ruido, ese personaje. Por lo tanto, no se va a transformar en el mago. El mago se transforma a sí mismo. Es decir, si nosotros queremos ser magos, ser conscientes, porque el mago es un ser consciente, pues tenemos que estar dispuestos a renunciar a mucho de lo que nosotros mismos creemos que somos, de la forma en la que hemos aprendido la vida, de la forma en la que sentimos la propia vida, porque es desde ahí desde donde estamos creando. Pero ese es poderlo entender en el nivel más básico que es cómo vibra todo. Es decir, lo hemos hablado, nosotros solamente tenemos en esencia dos vibraciones, es una de aceptación y otra de rechazo, de negación. Es decir, en el momento en el que entra cualquier tipo de juicio ante cualquier información, pues está esta energía de rechazo y está toda la idea de yo lo quiero hacer diferente o yo lo quiero hacer a mi manera. Y para poder aprender esto, pues tenemos que estar dispuestos no a creer absoluta y ciegamente en lo que estamos escuchando, sino en entender en esencia cómo nosotros vamos a transformar la vibración en la que nosotros estamos frecuenciados todo el tiempo y que va desde estás escuchando o mientras oyes información tú estás sacando tus deducciones. El que tú escuches eficientemente no va a ser que lo que yo diga o lo que diga cualquier persona va a cambiar o a transformar tu forma de ser o de pensar. Es decir, tú sigues existiendo ahí observando, pero sin juicio. Ese juicio es esa baja vibración en la que nosotros nos encontramos comúnmente. Entonces, nosotros, cuando les digo que todo el tiempo estamos haciendo magia, porque en realidad nosotros estamos creando toda nuestra realidad, y que la magia se crea a partir de la fe, pues todo lo que yo creo que es coherente a lo que yo estoy viviendo, pues es mucho más probable que pase. Muy pocas veces me doy el chance de ver cómo mi pensamiento transforma estas cosas, pero yo todo lo creo por una fe, es decir, mi vibración hacia esto que estoy queriendo obtener o que creo que va a pasar en el futuro, porque acuerden que el tiempo en la mente solamente existe en el ego, pero en el momento que yo estoy visualizando algo que quiero que me pase o algo que no quiero que me pase, la mente que está construyendo la realidad no conoce el tiempo, entonces estás en este temor de que esto va a pasar porque crees que es muy probable que pase, entonces la frecuencia de aceptación hacia ese evento es mucho más grande de lo que tú crees, por eso la atraes, por eso la generas. Entonces
Nosotros solamente estamos en estas dos, en acepto, no acepto, lo que creo, sea bueno o malo, lo acepto porque lo creo, le estoy poniendo fe, le estoy dando toda la vibración correcta para que eso sea posible. Entonces, lo primero para que yo pueda direccionar mi energía y saber a dónde va direccionada todo lo que yo quiero, pues lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que yo no me controlo en lo cotidiano con esta frecuencia. O sea, perdón, más bien es como yo en lo cotidiano todo el tiempo estoy en estas dos frecuencias y no me doy cuenta. Es decir, no tengo una conciencia en lo absoluto con respecto a cómo está mi energía, porque yo por lo general simplemente estoy de acuerdo con algo, no estoy de acuerdo con algo, pero tampoco soy consciente hasta dónde este tipo de simplemente reacciones que me parecen muy normales, muy naturales, ¿sí? Y que ese es el problema porque lo vemos como lo normal, no están siendo ni conscientes, olvídate de evaluadas, analizadas, conscientes por mí. Simplemente sé que esto no me gusta y no puedo simplemente tener la idea de no quiero, no me gusta. No, tiene que estar mi emoción, porque esto es algo que tengo que defender. Y es como todo el tiempo estás en esta energía de rechazo, de rechazo. Entonces, cuando tú quieres algo, quieres atraer algo a tu vida, pues obviamente estás cargada de esta frecuencia, te va a costar mucho más trabajo poder estar en la frecuencia correcta para atraer eso que tú quieres. Pero bueno, para eso existen los métodos mágicos, ¿no? Estos que pues a mí me parecen, no es que no sepa que tienen una vibración y que consiguen cosas, pero no te construyen a volverte realmente mago y no te van a dar realmente este proceso de volverte consciente a través de estarte observando completamente. Entonces, por mucho que tú puedas manifestar en tu vida, pues no vas a tener esta transformación y siempre vas a estar carente de las mismas cosas. Porque no te das cuenta que constantemente estás en estas vibraciones. Entonces puedes hacer mantras, puedes hacer afirmaciones, puedes usar códigos de lo que tú quieras para ayudarte a elevar tu frecuencia, pero siempre vas a estar regresando al mismo lugar. ¿Por qué? Porque tú no te estás transformando, no te estás volviendo mago. Y eso se trata la conciencia, se trata de que te puedas observar, te puedas dar cuenta realmente en qué frecuencia estás para darte cuenta de qué es lo que puedes atraer. Y entonces desde ese propio conocimiento de la realidad es mucho más fácil tener fe. Te vas volviendo mucho más práctico, mucho más sensible a estas frecuencias y sabes cómo estar en esa frecuencia. Pero si de entrada yo constantemente estoy dominado por el tiempo psicológico, estoy en el ego solamente, estoy viendo solo lo que mi mente ególatra decide que yo vea y me entrego absolutamente a esta sensación, pues entonces nunca voy a lograr realmente entender cómo me voy a frecuenciar, porque va más allá de tu juicio y eso quisiera que quedara muy claro. Y para eso les decía, la humildad es muy importante para que escuchen realmente. El escuchar es estar en esta frecuencia de aceptación, no de rechazo, no de crítica, no de juicio. Y cuando nosotros hacemos el trabajo de observarnos por medio de la meditación, que ahorita les voy a dar una técnica, pues obviamente estamos en esta disposición constante de no generar rechazo, sino estar en aceptación de todo lo que es, desde mi pensamiento hasta mis sensaciones físicas, hasta lo que percibo de la realidad y cómo estoy percibiendo la realidad. Porque es a través de esta observación como yo voy a ser consciente donde necesito poner más aceptación, menos resistencia. Porque obviamente voy cayendo en estas trampas costumbristas de mi ego, en el que yo me entrego emocionalmente a situaciones y no sé por qué, pero además tampoco entiendo por qué están presentes en mi vida. Están presentes en tu vida porque estás en esa misma frecuencia. Y muchas veces en el proceso de ir creciendo y evolucionando, pues te vas a dar cuenta y te vas a enfrentar a esas cositas que crees que tienes superadas, pero que ahí siguen porque todavía hace falta más observación. Hace falta más darte cuenta que puedes tener opinión acerca de todo, pero no tienes que entregarte emocionalmente. Pero para eso hay que hacer un trabajo, obviamente, de desidentificación y de desapego, para que tu experiencia ante la realidad sea realmente mucho más instantánea y mucho más de asombro, mucho más espontánea.
mucho más justamente, ¿no? Como lo hemos escuchado, para entrar en el reino de los cielos hay que volvernos como niños, hay que estar en esta disposición de aceptación. Y curioso, porque los niños han visto los videos que les he enseñado de visión remota, de visión extraocular. Los niños de 6, 5 años en su primer sesión ya pueden leer con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque están más espontáneos, están más abiertos a la experiencia. Nosotros no nos abrimos a la experiencia porque nosotros estamos creando una experiencia controlada, donde aunque lo que esté viviendo no me guste, pero es algo que puedo manejar a pesar de que yo mismo crea que no. Porque al final es como el dicho también, Dios no te da una carga más pesada que la que puedas cargar, o Dios aprieta pero no ahorca. Es decir, nosotros creamos estas posibilidades porque estamos resistentes a ellas. ¿Cómo sabes cuando estás resistente? Pues tienes que empezar a conocerte a ti, a conocer tus frecuencias en algo tan básico como acepto o no acepto. Es decir, estoy en amor o estoy en miedo. Si todo lo que pasa por nuestra cabeza, la mayoría son solo probabilidades, ni siquiera es que sean certezas, y a veces incluso las certezas, podemos trabajarlas desde este lugar en el que primero tienes que darte cuenta que si no está pasando, entonces no es en donde tiene que estar tu atención. Puede estar tu pensamiento, puede estar tu análisis, pero cuando hablamos de tu atención es que estás completamente integrado a observarlo. Entonces lo que sientes es tus miedos y te frecuencias en miedos. Pierdes una conexión de creación, dejas de volverte este ser capaz de crear la realidad. Entonces empecemos por algo muy sencillo, que va a ser empezar por observar de verdad, pero para llegar a este punto de no estoy en el rechazo, no estoy en el conflicto, estoy en la aceptación. No pasa nada si solo es un pensamiento, si es algo que creo que va a pasar. En este momento que lo estoy observando, este momento no está pasando, no tengo por qué estar emocionalmente entregado, puedo observarlo, puedo analizarlo, pero en el momento que voy a entrar en un debate o en un pleito ante lo que no es real, entonces me voy a entregar emocionalmente. Observa tu pensamiento, observa hacia dónde te lleva y date cuenta si realmente estás siendo este ser que tiene posibilidades o se encierra en ser básicamente víctima. Y el controlador, cuando no logra tener control, es víctima. El controlador tiene miedo de volverse víctima. Entonces, no importa cuál sea la energía con la que te entregas, trata de observar en lo simple. Es decir, ¿estoy aceptando o estoy rechazando? ¿Estoy siendo víctima de estas circunstancias? ¿Estoy queriendo controlar para no ser víctima? ¿Puedo simplemente relajarme y darme cuenta que eso no está pasando ahora? Que le puedo quitar el tiempo para poder observarlo, para poder darme cuenta que siempre, en cualquier circunstancia, he encontrado soluciones. Y esto sí es parte de tu experiencia. Y que muchas veces no sabías cómo, pero lo solucionaste. Muchas veces se solucionó solo, muchas veces ni siquiera pasó nada. Pero es aprender también a que sí hay cosas que van a pasar en la vida, pero necesitas esa energía creadora que solamente existe en el presente, en toda la atención, para saber cómo vas a resolver, para saber cómo vas a aplicar tu propia magia. Y este es un proceso que va primero desde entender que todo es una vibración de acepto, no acepto, y yo tengo que entrar a neutralizar este no acepto. Recuerden lo que hablábamos en el ritmo y la polaridad. Lo que se tiene que neutralizar es todo lo que considero negativo, toda esta sensación de no quiero, no me gusta, estoy desesperado, la injusticia, y en todo eso identificarme también cómo me estoy sintiendo en mi vida, como responsable o como víctima, como alguien que disfruta la vida o como alguien que quiere controlar la vida. La semana pasada hablamos de estos movimientos del mago hacia futuro, hacia pasado, y cómo vivir el presente. Entonces, vamos de esto, vamos a algo un poco más práctico. Tiene que ver con, tenemos que transformarnos y tenemos que empezar por algo que es nuestra disciplina para poder empezar a meditar. Y vamos a hacerlo en varios niveles. El primero, y aquí les pido que ustedes al final se den chance por lo menos una semana de hacer estas meditaciones.
y dejen que su mente cree desde la magia, donde ustedes no tengan que desear ni tengan que pensar en qué cosas buenas tendrían que sucederles, sino que esta semana se den chance realmente de que su mente cree para ustedes mágicamente en el momento en el que ustedes empiezan a crear esta observación de esta mente ególatra y que pueden empezar a observarse ustedes mismos y hacer pausas en su ruido mental. Porque mayormente lo que no nos permite volvernos conscientes es que entramos en este ruido de la mente, entramos en esta identificación con el ego y no salimos de ahí. No damos ni una pausa, o sea, dormimos y muchas veces seguimos en el sueño acomodando parte de las cosas que hemos creado por la mente ególatra. Entonces, primero, como ustedes se sientan cómodos, ya saben que yo tengo meditaciones también todos los martes a las 9 de la noche, entonces pueden hacerlas conmigo, pero quisiera que se comprometieran a esta semana a hacer esta meditación y es muy sencilla. Es ustedes en la posición que se sienten más cómodos, sentados, acostados, van a cerrar los ojos. Si necesitan poner música tranquila o un incienso, lo que ustedes necesiten para crear este laboratorio personal donde ustedes van a experimentar su propia observación. La meditación va a ser muy sencilla. Yo les pediría que por lo menos traten de hacer 10 minutos de esta meditación. Pueden hacer muchísimo más, pero vamos tratando de hacer fácil. 10 minutos simplemente en lo que van a hacer es observar su respiración. En este punto, pues obviamente va a haber un montón de pensamientos, un montón de sensaciones, ruidos que me estresan y simplemente les voy a pedir que tengan esta actitud de aceptación y que cuando se den cuenta que están en un pensamiento, simplemente regresen a su respiración, a hacerla consciente. La respiración va a ser de esta forma, vas a inhalar por nariz. Vas a llevar la respiración al diafragma, ahí abajo de las costillas, no en el pecho. Vas a tratar de llenar este diafragma y cuando sientas que es suficiente, vas a retenerlo el tiempo que tú consideres necesario para empezar a exhalar nuevamente por nariz. Eso es todo lo que tienes que hacer. Acompañar tu respiración, sentirla, observarla, estar con ella, ser consciente de esta respiración. Si hay pensamientos, no te pelees con los pensamientos, no intentes seguirlos, no intentes cambiarlos, ni juzgarlos, ni entenderlos. Simplemente como si estuvieras viendo la televisión sin darle interés y deja que pase. Y trata en mayor medida de todo el tiempo estar conectando con tu respiración. Después de 2-3 días que lleguen a esto, la segunda etapa, porque esta semana solamente vamos a trabajar estas 2 etapas, quiero que ya una vez que puedes estar concentrado en tu respiración y puedes no irte en los pensamientos, que entonces lo que hagas sea observar todo tu cuerpo. Que vayas parte por parte, ojos, cara, todo lo que puedas sentir. Deja que también algo en ti empiece a despertar el orden en el que vas a ir sintiendo todo el cuerpo y trata de terminar la meditación cuando puedas haber integrado todo el cuerpo en sensación y estos pensamientos que no te distraen. Todo el tiempo, importante siempre estar muy conscientes de la respiración. Estas 2 primeras etapas te van a ayudar muchísimo a que en tu día a día tú empieces a hacer mucho más fácil el no conectarte tanto con tu mente ególatra. Simplemente date cuenta cuando estás en un pensamiento cargando una emoción. Si puedes, observa el pensamiento, quítale la emoción. Si lo que sientes es muy grande, trata de no pensar y simplemente siente. Sin juicio, sin entender, sin pelear. Simplemente reconócelo, hazlo consciente. Que eso es lo que vamos a hacer también en la meditación. Vamos a empezar a trabajar en una dimensión diferente de la atención, donde todo lo que sucede es aceptable, nada se rechaza, pero en el momento que me doy cuenta que estoy saliendo de mi punto de concentración voy a regresar, sin drama, sin pleito, sin nada, simplemente tratando de afinar mi capacidad de atención y mi capacidad de atención para que pueda estar en la presencia, haciendo todo el tiempo el trabajo. Lo que tengo que hacer es salir de una vibración de rechazo, es decir,
Si me fui hace 5 minutos en un pensamiento y estaba meditando muy rico y apenas me di cuenta, ok, suéltalo, no pasa nada, no te juzgues, no te sientas mal, no acaba de pasar absolutamente nada. En este momento te acabas de dar cuenta y en este momento regresas a tu laboratorio de meditación. ¿Sí? Tenemos que nosotros permitirnos ir evolucionando en muchos niveles. Nosotros en nuestra mente reptiliana, ¿no? La que tiene millones de años construyéndose, aprendió a sobrevivir en un mundo hostil, aprendió a vivir a salto de mata, ¿sí? Aprendió que cuando algo llamaba demasiado su atención, tenía que darle su atención porque era un peligro inminente. Nosotros, en nuestro propio proceso evolutivo, para evolucionar en muchos niveles, no solamente en la conciencia, sino también como seres humanos, nosotros tenemos que usar más nuestra corteza prefrontal, es decir, tenemos más que estar en la idea de que no somos solamente el resultado de estos eventos que mayormente pasan en la realidad, sino que nosotros ya podemos resolverlos, podemos trabajarlos de muchas otras formas, no solamente huyendo o defendiéndonos. Pero básicamente también es que nos demos cuenta que al quedarnos solamente en esta mente, lo único que hacemos son repeticiones del pasado. Por lo tanto, mayormente las emociones que nosotros tenemos que vivir en el presente, que son las emociones que nos dan la posibilidad de crear y que nos frecuencian en diferentes niveles, pues obviamente si solamente estamos en esta mente reptiliana, pues no vamos a poder tener ningún desarrollo real, porque ni siquiera como especie vamos a poder evolucionar. Hemos evolucionado, sí, pero parecería que cada vez más estamos de forma mental y menos en la realidad. Los celulares, las tabletas, los videojuegos, todo eso tiene un gran éxito porque al final del día es parte de lo que ocurre en nuestra mente ególatra. Estamos funcionando a través de imágenes. Por eso nos identificamos y nos gustan tanto. Pero es que nos demos cuenta que justo así como una persona que puede pasarse 10 horas en el celular, así también estamos nosotros en nuestra mente, estamos en un celular mental y estamos mayormente en este lugar y queremos que cambie nuestra realidad. Estamos en un piloto automático, estamos reviviendo solamente ecos del pasado. Lo primero que tengo que darme cuenta es que esta mente reptiliana no es inteligente, al final es un proceso mental pero que ocurre a través de una vibración y esta vibración tiene una interpretación y lo que nosotros hacemos es interpretar todo el tiempo y estamos en esta dualidad, me gusta, no me gusta. Esta mente reptiliana mayormente está en lo que no quiere, en lo que no le gusta porque está buscando supervivencia. Nosotros ante nuestros problemas cotidianos de la vida reaccionamos como si nuestra vida dependiera de ello y la mayoría de las veces no es así. Pero nosotros bioquímicamente estamos sufriendo en nuestro cuerpo físico y de ahí vienen muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que estoy sintiendo es como si todos los días mi vida corriera peligro y esa es la información que está teniendo mi cuerpo, esa es la información que llega a mi inconsciente, ese es el reflejo de la realidad que yo mágicamente estoy haciendo cuando estoy conectado al miedo. Tengo que pasar a un proceso de autoconocimiento que me permita expandir la conciencia a través de estar mucho más presente, creando una observación de todo lo que me rodea, para yo poder transformarme. Nadie te va a decir en quién te vas a volver. Eres tú que vas a crear tu propia realidad a través de tu conexión con tu conciencia. Tu conciencia es esto con lo que conectas cuando estás presente y tú mayormente en esta realidad es como un avatar. Eres como una antena que puede conectar con esa conciencia y que mientras menos estática haya de este juicio que vivimos día a día, puede recibir una mejor frecuencia. Y entonces ahí te conectas con la conciencia y te conectas con todo lo que en alguna parte de ti sabes que es lo que quieres tener, que es lo que quieres ser. No nada más para manifestar en tu realidad, sino en todo lo que eres trascendental. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.